Antes que nada, es raro una audiencia que no conozco, a quien vaya. Mi nombre es Lizeth Franco, pero todos me dicen Liz, entonces está más fácil de recordar. Les agradezco que me hayan invitado, espero que el tema sea de su agrado. No sé si vieron la publicidad o alguien les platicó de qué vamos a hablar el día de hoy. De la Virgen María. ¿Qué es o quién es para cada uno de ustedes la Virgen María? Nuestra madre, ¿qué más? Compañera. Rezamos el Dulce Madre, díganme que la Virgen algo para alguien. ¿Qué más? Guía. Ejemplo, ¿acá qué dijeron? Pureza, claro que sí. Ejemplo de vida, ¿qué más? Consoladora. María es un estuche de monerías. Casi, virtud que queramos meditar, ¡tarán! María. Pero, ¿cómo empezó la historia de María? La mía empezó por allá quisiera decir un 17 de mayo de 1986, pero no, fue antes, cuando fue mi concepción. Pero no, fue antes, porque Dios me tiene en su mente desde la eternidad, así como a cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo empezó la historia de la Virgen María. Veo que varios traen Biblia. Si alguno me pudiera hacer favor de buscar Génesis 3:15. ¿Quién está hablando? Dios. Génesis, primer libro de la Biblia, pues estamos viendo que, literal, de los primeros capítulos. ¿Qué pasó? Dios crea el cielo, la tierra, los animalitos, pone a Adán y Eva al frente de toda la creación, muy hermoso, y van y pecan. Ahí van, y le hacen caso a la serpiente. Para cada acción hay una reacción, todos ya llevamos física, ¿no? Las leyes de Newton. Ok. Lo mismo pasa con el pecado. Si pecas, hay consecuencias. Punto, y no te vas a escapar nunca. Entonces, Adán y Eva pecan. Y Dios les está diciendo la lista de consecuencias. Si a ti, Adán, vas a trabajar, y tú, Eva, vas a sufrir, y tú, serpiente, maldita serás. Y este texto tan pequeñito que nos dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras le acechas tú su talón. En este momento de la historia, o sea, al principio, Dios ya nos está prometiendo la salvación. En el instante mismo que está el pecado, que aparece el pecado, Dios promete la salvación. Pero si se fijan, está hablando con la mujer y dice: pondré enemistad entre tu descendencia, la de la serpiente, y la tuya, la mujer, ¿no? Entre las dos. Dice, tú le pisarás la cabeza. La mujer. Esto no se lo dice a Adán, esto es bien importante, es un detallito chiquito, pero muy importantito. Ya nos está hablando al mismo tiempo de Jesús y de María. La salvación no la puede traer una persona. María, con todo el estuche de monerías que es, no deja de ser persona, criatura. La salvación solo la puede dar Dios, pero Dios decide hacerlo a través de encarnarse. ¿Ustedes creen que si Dios hubiera querido mágicamente aparecer en la tierra, hubiera podido? Sin problema. Pero Dios decide hacerlo a través de una mujer y nos lo está advirtiendo desde el primer libro de la Biblia. No vamos a encontrar al personaje de María como tal en el Antiguo Testamento. O sea, nadie nos va a decir y que, no sé, el antepasado de María, no. Pero a lo largo de toda la Biblia sí vamos a encontrar referencias como esta. O vamos a encontrar historias de mujeres ejemplares que nos van preparando a la venida de la mujer más ejemplar que existe. Podemos hablar de sus virtudes, podemos hablar de la María en la Biblia, podemos hablar de María. Hay un libro muy interesante que se llama María, una mujer judía, y te habla de María como mujer en su tiempo, no tanto como la madre de Dios, sino como literal, una judía en Palestina en el año 0. Podemos hablar un montón de cosas, pero como sus pompitas no van a aguantar esas sillas tan incómodas,
tanto tiempo, nos vamos a enfocar a lo que llamamos dogmas. ¿Ubican qué es un dogma o a qué se refiere esa palabra? Es una verdad de fe. Y si lo dudas, dejas de ser católico. A ese nivel. Del verbo Jesús en la Eucaristía. Si tú no, a lo mejor te puede costar trabajo creer, ¿no? De que no manches, ¿cómo Jesús está en la Eucaristía? Pero como católicos lo sabemos. O la Trinidad. Dios es un solo Dios en 3 personas. Si tú dices, no, nada más es un solo Dios y los otros 2 son chalanes, ya no eres católico. Se oye muy dramático, pero así. Por eso no hay tantos dogmas. Hay muy poquitos en nuestro catecismo. La Virgen María tiene 4 nada más. ¿Ven cómo si son poquitos? Y lo más divertido de estos dogmas es que los 4 surgieron a través de los siglos, no se establecen al mismo tiempo por culpa de Jesús. ¡Ay, ese Jesús! Por querer explicar el misterio de Jesús, salía embarrada María. Y entonces estaban peleándose por algo de Jesús y sale un dogma mariano. Say what? Es tonto, por no decir otra cosa, intentar separar a Jesús de María. Es imposible. ¿Por qué? Porque no existe uno sin el otro. Así de fácil. Intenta explicar tu propia existencia sin hablar de tus papás. Tu origen se explica con el de tus papás. El de María se explica con Jesús y el de Jesús se va a explicar con María. María tiene una misión del tamaño de la humanidad, literal. Por ejemplo, piensa en que tienes un examen final. ¿Qué es lo que haces? Si es el examen más cañón del semestre, ¿qué haces antes del examen? ¿Cuánto tiempo? Minimísimo una semana. Y que no te hable. Y esa semana no sales porque si no saco 80, trueno la materia y ahí te encargo. En cambio, si es el final de educación física, pues, ¿qué haces? Vienes a pandillas. Exacto. Del tamaño de la misión, del tamaño de la prueba, es la preparación. ¿Estamos de acuerdo? No te vas a preparar igual para el examen final de educación física que para el de cálculo integral. Y no me acuerdo cuántas cosas. Yo soy licenciada. Entonces, María tiene una misión muy, muy, muy grande. La única misión más grande que la de María es la de Jesús. Nosotros tenemos misiones y son muy buenas, muy fregonas, pues porque nos las da Dios y Dios no se va con tarugadas. Pero digamos que hay niveles y está Jesús, María y la perrada. María se tenía que preparar. Ya vimos que se empieza a preparar, no ella en su persona, pero sí como la historia desde el Génesis, desde el principio de la Biblia. Pero ya ahora sí, en su persona, tiene que estar completamente pura, porque en su seno va a llevar al mismísimo Hijo de Dios. No sé ustedes si sufran de lo mismo que yo, pero mi mamá, cuando va a recibir visita, nos pone a limpiar hasta todo. Donde nunca ves, ahí vamos a limpiar. Donde sabemos que no va a llegar la visita, tiene que estar reluciendo. Ok. Así María tenía que estar porque iba a recibir a la visita, al mismísimo Hijo de Dios. Pero estamos con un problema aquí. María es humano y el 100% de los humanos nacemos con algo que se llama pecado. Entonces, si María nace con el pecado original, ya no es la purísima, ya no es ese sagrario que necesitamos, por llamarlo de una forma que sea, para recibir a Jesús. O entonces, ¿qué pasa? Les dije que Jesús y María, así. María, desde el momento de su concepción, o sea,
Desde que el esperma de Agustín se juntó con el óvulo de Ana, es inmaculada. No tiene pecado original. Ese es el dogma. María es inmaculada. ¿Y cómo le hizo? Yo también quiero. Yo ya me bauticé, pues, pero ¿qué tal que quiero que mis hijos nazcan inmaculados? Pues no, porque solo María va a recibir en su seno a Jesús. Y entramos en un círculo. Jesús, digamos que le dio un pago por adelantado. Nosotros, ¿cómo nos quitamos el pecado original? Con el bautismo. En tiempos de María todavía no existía el bautismo como sacramento porque todavía no nacía Jesús, entonces todavía no había iglesia. Está un poco complicada la logística. Pero necesitamos a María sin pecado original. ¿Cómo lo hacemos? Es como si Jesús le hubiera dado un cheque por adelantado. Espero que ahorita no me parta un rayo por hereje. Pero es como la forma que yo logro imaginarme. Le da por adelantado esa gracia que a nosotros nos da después. O sea, si lo vemos en línea del tiempo, pues Jesús nace, se instituye la iglesia, se instituyen los sacramentos. Entonces, con el bautismo nos quitamos el pecado original. Pero María está antes de toda esta línea. Entonces Jesús, que es Dios y que existe desde la eternidad como Dios, por sus méritos, le da esa gracia a María desde el momento de la concepción, incluso antes de que Jesús se encarne. Entonces, por gracia de Dios, de Cristo, María es inmaculada desde el momento de la concepción. Si van a misa un 8 de diciembre, se va a celebrar la Inmaculada Concepción. ¿Por qué el 8 de diciembre? Porque el 8 de septiembre, exactamente 9 meses después, celebramos el cumpleaños de la Virgen. Entonces, la Inmaculada Concepción es el momento en que María empieza a vivir. No en este mundo, sino adentro de la pancita de Ana, pero ya es un ser vivo y desde entonces es purísima. ¿De dónde nos sacamos esa idea? No es que ahorita yo me la haya fumado. Vamos a buscar Lucas 1:28. Estamos con el ángel poniendo en contexto, no nos da tiempo de leer todo. El ángel Gabriel llega a visitar a la Virgen María, a soltarle su misión, y su saludo es: alégrate llena de gracia. No es más o menos, no es con poquita gracia. La llena de gracia. ¿Cómo puede estar llena de gracia si todavía no llega Jesús? De este texto bíblico, los padres de la iglesia, hace como 1000 años más, se anclaron para determinar este dogma de la Inmaculada Concepción. Aquí es bien importante, nota mental para nosotros. ¿Qué pasaría si ahorita se suelta un tormentón? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Nada? Bueno, a lo mejor tú sí porque estás cerquita de la puerta. Imaginemos que cerramos las puertas y llueve. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Nada. ¿Y qué les va a pasar a las plantas? Se mojan. ¿Por qué? Porque las plantas no tienen techo arriba. Lo mismito pasa con la gracia, con el amor de Dios y nosotros. Seguro les ha pasado que a veces vas a misa y como que hasta llegas temprano y te pones de modo y pones atención y pareciera que todas las lecturas tienen que ver contigo y comulgas y como que sientes que vuelas y sales y nadie te puede poner de malas. Y hay veces que llegas pensando en que ya te peleaste con sabe quién, que el profesor te dejó un chingo de tarea, que no sé qué, y sales de misa y no sabes ni de qué se trató el evangelio. Y la misa es la misma. No es que Dios dé muchas gracias a veces un domingo y otro domingo no dé tantas. Dios va a dar las mismas gracias siempre. La diferencia somos nosotros, si llegamos con paraguas o si nos dejamos mojar. Ahora sí que si nos ponemos flojitos y cooperando. Eso tiene María. El dogma nos dice que desde su concepción ha sido purísima. Y esto nos lleva de la mano. Si no tiene pecado, está abierta a la gracia. Por eso está llena de gracia. No cabe otra cosa más que el amor de Dios en ella.
pero porque ella también pone de su parte. Esa gracia que le dio Dios desde el momento de su concepción no la perdió. Todo el tiempo tuvo libertad de pecar y seguramente tuvo tentaciones, pero ella lo trabaja y se deja guiar por Dios. Y eso para nosotros sí es reto y enseñanza. Nosotros no vamos a tener el dogma de la Inmaculada Concepción de Liz, no. Pero sí está en cada uno de nosotros esas gracias que recibimos con los apostolados, los sacramentos, la oración, que den fruto y que no queden estériles, que realmente las recibamos. Segundo dogma, María es virgen, la siempre Virgen María, antes, durante y después del parto. Ahí está. Entonces, Isaías vivió 700 años antes de Jesús, más o menos. Y nos dice, ahí está la señal, la Virgen dará a luz y tendrá un hijo al que pondrá por nombre de Manuel. Sí, Isaías se equivocó. No se llamaba Emanuel, se llamaba Jesús. No es tan importante sino lo que significa el nombre. Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Qué es Jesús? Dios con nosotros. Entonces Jesús sí es el Emanuel. Desde 700 años antes, Isaías muy amablemente nos dio el spoiler que iba a venir una mujer que siendo virgen iba a tener un hijo y que iba a ser el Dios con nosotros. Muy probablemente Isaías no se imaginaba la magnitud de esa profecía, que fuera el mismísimo Dios. Después, Mateo. Amo esta referencia a Mateo porque, si se fijan, Lucas como que era compa de la Virgen. Y Lucas nos va a decir la anunciación y la visitación y la presentación. María no hablará tanto, porque pues tendrá un par de líneas, pero está. En Mateo no. En Mateo es José. A José es al que se le aparece el ángel, a José le da instrucción de que se los lleve a Egipto, a José le dice que se regrese. En Mateo José es el chido. Pero en el versículo que acabamos de leer, dice, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Es muy escueto, no te va a dar todo el speech que te da Lucas de la Anunciación y Alégrate María y cómo podrá ser esto. No, es muy conciso, pero nos está diciendo lo mismo, que María es madre por obra del Espíritu Santo. Entonces, este dogma, sí, es de Jesús, totalmente, pero el Espíritu Santo empieza a cobrar protagonismo. Por eso decimos que María es la esposa del Espíritu Santo, porque si lo quisiéramos trasladar a nuestros términos naturales, el papá de Jesús es el Espíritu Santo, quien embarazó a la Virgen es el Espíritu Santo. Aunque realmente pues la Trinidad no funcione de esa manera. Entonces, María no conoce varón. Dice, estaba desposada con José, pero todavía no vivían juntos. Hagan de cuenta que José ya le había dado el anillo, pero todavía no era la boda. Era común en ese entonces, pues ahora, que se comieran la torta antes del recreo. Era normal. No era bien visto, pero pues stuff happens. En el caso de María, no. Y aquí nada más nos dice, en Mateo nos dice, estaba desposada cuando se embarazó. En Lucas nos va a dar más detalle, cómo se le apareció el ángel, y María le dice, ¿cómo va a ser esto posible si no conozco varón? María ya sabía que ya tenía el anillo, pero también sabía que estaba consagrada. Entonces, pues no era de que espérenme a que me case y ahorita ya soy madre de Dios. No, esto no está comprobado, pero ya van varios padres que escucho y varios libros que leo que se inclinan por esta teoría, que María ya había decidido, a pesar de casarse, permanecer virgen y consagrarse a Dios. Eso es una decisión muy personal de María. Y sabemos que continuó así porque no tiene más hijos. ¿Y cómo sabemos que no tiene más hijos? Si apenas el domingo, si pusieron atención en misa, más les vale,
el domingo pasado estaba Jesús expulsando demonios y los fariseos dicen, no, es que los expulsa por el poder de Belcebú o de Satanás. Y luego que iba María y los hermanos de Jesús se lo querían llevar porque andaban diciendo que estaba loco. Entonces, ¿por qué me dices que era virgen? Si después de Jesús, pues, le siguió con José, pues, era legal, estaban casados. Gracias. Jesús está agonizando en la cruz. Acuérdense que en ese momento la mujer vale en función del hombre. Si estás soltera, vales en función de tu papá. Si estás casada, vales en función de tu esposo. Si eres viuda, vales en función de tu hijo. No digo que esté bien, solo digo que así era. Vamos imaginándonos cómo era María como judía. Entonces Jesús sí es el Hijo de Dios, sí, también es un judío de su tiempo y tiene arraigadas las costumbres de su tiempo. Está agonizando en la cruz y dice, changos, mi mamá se queda sola. Por eso sabemos que José ya había muerto y por eso sabemos que Jesús no tenía hermanos. Porque se la da a Juan. Juan era su BFF, sí, pero era eso, su amigo, su mejor amigo, no era hermano. El hebreo no es una lengua tan desarrollada como el español. Tú tienes muchas palabras que en el hebreo no existen, por ejemplo, primo. Para el hebreo todos son hermanos, primo, tío, pariente, hasta vecino, es hermano. Entonces, cuando hablan de los hermanos de Jesús, a eso se refiere, a sus parientes cercanos, a los que vivían con él en Nazaret. Sabemos que Jesús no tuvo más hermanos por este pasaje. Si hubiera tenido más, se lo hubiera dejado a ellos. No hubiera necesitado dejársela a Juan. Este es el argumento más fuerte. María siempre virgen. Los dogmas son así de fuertes, y por eso hay tan poquitos, porque no es tan fácil llegar a ellos. Y por eso tiene fundamento. Ahorita estamos guiando un poco en la Biblia, pero pueden consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, los documentos del Concilio Vaticano o los primeros concilios cuando se desgreñaban. Lo que ahora ya sabemos tiene 2000 años de digerirse. Por eso para nosotros es como muy natural decir, pues sí, la Virgen María. Es más, con decir la Virgen, ya sabes de quién es. Y pues yo digo que aquí más de una somos vírgenes, o más de uno. Pero la Virgen. Para nosotros ya es muy natural ver a una persona con su crío, pues ¿quién en la vida va a creer que es virgen? ¿Casada? Que no. Pero gracias a que Dios se revela, llegamos a esa conclusión y ahorita lo tenemos como dogma de fe. De la mano con el dogma de la virginidad está la maternidad, porque pues es lo chido, es virgen y madre, es como la novedad de María. Nadie en el mundo mundial puede decir eso, que es virgen y madre, natural. Si adoptas, pues está chido, pero así, de tus entrañas, hijo, y que seas virgen, solo María. El dogma de la Madre de Dios fue el primero que se proclama como tal dogma, más o menos hasta el año 400 y pico. En los primeros 100 años no los contamos, es como la historia en vivo. 200, 300 y la mitad de 400. Pasaron 250 años de desgreñero entre los obispos para llegar a la conclusión. ¿Por qué tardaron tanto? Y fue el primero. ¿Por qué tardaron tanto? Porque Jesús no nos dejó catecismo. Jesús llega, predica, hace milagros, lo matan, resucita y se va. Jesús no nos dio por escrito el dogma de la Trinidad. Jesús no nos dejó la estructura de la misa como la conocemos hoy. No, le valió y nos dejó a nuestra suerte. Entonces los apóstoles y sus respectivos sucesores le empiezan a dar vueltas a todo este tema. Y Jesús es Jesús. Les digo que si se ha escrito mucho de María, de Jesús más. ¿Cómo diablos explicas que la persona que tú viste, que se echaron, que crucificaron era Dios?
Los dioses no se mueren, los dioses no son personas. Entonces empieza la discusión. Es que Jesús no era Dios. Jesús era un profeta super ultra guau que mandó Dios Padre, porque solo hay un Dios, Yahvé, y solo a él adorarás, que vienen sabiendo los judíos desde el Éxodo, el segundo libro de la Biblia. No, y Jesús solo fue un gran profeta que se abrió a la gracia de Dios y por eso Dios lo premió y pudo hacer milagros. Y luego llegan los otros. No, ¿cómo crees? Si Jesús a sí mismo se dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey de los judíos, soy el Mesías. No, claro que no. Entonces ese desgreñero. Y los otros decían, es que Jesús es Dios, pero se disfrazó de hombre para podernos predicar. Entonces había de posturas a lo tarugo. Y concilios, que es un concilio, una junta de todos los obispos de la iglesia, para darle vueltas a Jesús. ¿Quién es Jesús? Y llegaron a la conclusión, dogma de fe, dogma cristológico, que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo cual lo hace Dios. Pero al mismo tiempo se encarnó, o sea, se hizo carne, se hizo hombre. Entonces también es humano. Para nosotros está un poco complicado porque tú estás acostumbrado, si ves una gráfica de Pi, pues el 50% es esto y el 50% es aquello, ¿no? Es muy fácil. ¿Cómo le haces para que Jesús sea 100% Dios y 100% hombre? Chan, chan, chan. Eso es para otro tema. Estamos hablando de María. Pero ese es el dogma cristológico. Y María salió embarrada. Ok, ya nos pusimos de acuerdo. Bien, Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Es un dogma, lo declaramos, nos pusimos de acuerdo. Y los demás, pues la puerta está muy ancha. Si no quieres creer eso, no eres católico. Ok. ¿Y María? ¿María es una simple mortal? Sí. Pero sabemos que llevó en su seno a Jesús. Y acabamos de decir hace 5 minutos que Jesús es verdaderamente Dios. No sé si ya los nuevos planes de estudios de estas generaciones lleven lógica, pero cuando yo estaba en la prepa, yo llevé 1 año completo de lógica. Entonces tenías premisa 1, premisa 2, conclusión. Premisa 1, Jesús es verdadero Dios. Premisa 2, María es madre de Jesús. ¿A qué conclusión llegamos? María es madre de Dios. Si escuchan el término Theotokos, es el término en latín, es el que se le llama, es el primer título que se da a la Virgen María, la Madre de Dios. Aquí hay una delicada línea. No es que María sea madre del Espíritu Santo. María no es madre de Dios Padre. María es madre de Jesús. María es madre de la segunda persona de la Trinidad. Y es aquí donde entendemos por qué se agarraron de las greñas hace 1500 años. La Trinidad es un solo Dios, pero es 3 personas. María solo es madre de la segunda persona. Sí es madre de Dios, porque Jesús es 100% Dios, pero no la sigue dejando en un nivel más abajo que Jesús. No sé si logro explicarme. Porque si la ponemos como madre de Dios, pues ¿qué creen? Estaría más arriba de Dios. Y no, María no deja de ser criatura, pero sí es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. De esto no hemos sacado cita bíblica. A ver, ¿quién lo encuentra? Lucas 1:43. Es Isabel la que está hablando. María va con su prima y le contesta a Isabel, la madre de mi Señor. Isabel no necesitó siglos de concilios para llegar a lo que nosotros ya sabemos. María es la madre de Dios. Ahorita decimos, cuando no te sabes el nombre de alguien mayor que tú, pues el Señor de las paletas, el Señor de que vi en misa, el Señor. Pero decir el Señor con mayúscula, pues será Dios. Entonces el hecho que Isabel se refiera a María como madre de mi Señor, le está diciendo así, a las claras, madre de Dios. Por eso también algo tiene María increíble como madre.
Dicen que madre no es solo la que engendra, sino también la que te cría. María, pues no solo engendró a Jesús, también lo crió. En un rato de ocio que tengan, métanse a YouTube y busquen un canto que se llama Algo de ti. A mí me fascina. La fiesta de María, Madre de Dios, es el 1 de enero. Y a mí me encanta cantarlo en esa misa porque habla precisamente de eso. El que se llame Algo de ti es algo de, dice en el coro, algo de ti Dios había. Tu mirada Él heredó tu sonrisa. Porque Jesús era verdaderamente hijo de María también. Si tú le enseñaste los primeros pasos al que fue senda para la humanidad. Las primeras palabras aprendió de tu boca, aquel que al mundo dio palabras de verdad. Entonces María no solamente engendró a Jesús, María lo cría, María lo educa, le da amor. Jesús es la persona que es también por el ambiente en el que vive. José influye muchísimo en la personalidad de Jesús. Gracias a José, Jesús es capaz de llamar a Dios Padre. Si José hubiera sido un hijo de la tiznada, pues probablemente no tendríamos Padre Nuestro. Y de la misma manera María apapachó, crió, educó a Jesús. Jesús bebé no nació ya sabiendo todo. Jesús es 100% humano y los humanos aprendemos. Entonces María, aparte de tener en su vientre a Jesús, también es madre en el sentido que lo cría, lo educa, lo acompaña, desde su nacimiento hasta la cruz. Y el último dogma, la Asunción. ¿Qué significa la Asunción? Lo rezamos en los misterios gloriosos del Rosario. Cuarto misterio, la Asunción de la Virgen María al cielo. Nosotros creemos, por dogma, que vamos a resucitar. Aquí ya entra lo que le llaman la ciencia ficción de la teología, la escatología. ¿Qué pasa después de que te mueres? Se habla de 2 juicios. El primero, el personal, tú te mueres, te presentas ante Dios y ya, cielo, infierno, purgatorio, vámonos. Y el otro, el juicio final o la parucía, lo que decimos, y vendrá Dios a juzgar a vivos y muertos. Este juicio final, el fin del mundo, la parucía, como quieras llamar, en este vamos a resucitar en cuerpo y alma. ¿Qué diablo significa eso? No lo sé. Por eso la escatología es la ciencia ficción, porque pues no sabemos. No es como la historia que dices, esto pasó, hay fotos. La escatología no. Es lo que los teólogos han llegado a la conclusión y es como el estudio o es la postura que está, que digamos rige ahorita. Eso no es dogma, a diferencia de lo que hemos estado viendo. Entonces, si nos cuadramos a lo que dice la Iglesia, estamos hablando de 2 juicios, el personal y el final. En el personal resucita solo tu alma. Si ustedes van a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, pueden pasar a saludar al Papa Juan Pablo II y lo podemos ver incorrupto. ¿No es cierto? Sí, también. Y a Juan 23. No es que echar mentiras, pero ahí están sus tumbas y iluminadas, toda la cosa. Ahí está su cuerpo. Solo resucitó su alma. Están declarados santos, sabemos que están en el cielo. María, pues digamos que es un poquito aborazada y se nos adelantó. Entonces, María ya no tiene que esperar ese juicio final. María ya resucitó en cuerpo y alma. Por eso se habla de la Asunción, que es Asunción, significa ser elevada al cielo. Eso es lo que significa esa palabra. A diferencia de Ascensión, que es la de Jesús, que Jesús solito sube al cielo, María pues no puede, entonces es llevada otra vez por méritos de Jesús. Fíjense, no he dejado de hablar de Jesús en un tema de María. Es imposible separarlos. Entonces María resucita en cuerpo y alma. Esto es lo que celebramos en la Asunción. Fíjense que aquí María la podemos presentar como la non plus ultra del mundo mundial chiquitihuahua, que sí lo es. Y tan es así que dices, pues, ¿cuándo voy a llegar yo a eso? Jamás voy a ser inmaculada, no voy a poder ser virgen. Madre de Dios, ¿en qué momento? A duras penas puedo mantener vivo a mi pez.
la asunción, ¿cómo me voy a adelantar a la resurrección y al juicio final? Me doy de santo si llego al purgatorio y no me condeno. Así como que puede ser un poco deprimente. Hasta que descubrimos cuál es el secreto de María. Se abrió a la gracia. María se dice a sí misma esclava. Entonces, les dejo de tarea, si están estreñidos, se metan su celular o la Biblia al baño y lean este pasaje de la Anunciación, pero lo lean como 5 veces, porque tanto lo hemos repasado que ya ni ponemos atención en los detalles, y fíjense en todos los detalles. Ahorita vamos a concentrarnos en 2. El primero, el saludo. Alégrate María, llena de gracia. La llena de gracia. Y la respuesta final de María. He aquí la esclava del Señor. María es el mujerón que es porque se abre a la gracia. Y ella en libertad decide cuadrarse a la voluntad de Dios. Y eso sí lo podemos hacer cada uno de nosotros. Dios se desvive en gracias, en amor, en bendiciones, en todo por nosotros. Hasta el día que te vaya más de la fregada que te puedes imaginar, hay algo bueno. Respiras, estás vivo, tienes a una persona, no sé, o sea, piensa en el día más de la fregada y algo bueno debes de encontrar. Dios se desvive en gracias para cada uno de nosotros. ¿Qué haces tú con esas gracias? María las puso al servicio de Dios, educó a Jesús, Jesús vino, cumplió su misión. María todavía después apapachó a los apóstoles y les dio pilas y los acompañó. Y gracias a ello, 2000 años después estamos aquí hablando de ella. Y al principio dijeron, es mi compañera, es mi guía. De todas las advocaciones de la Virgen, yo en lo personal, mi favorita es la guadalupana. ¿Por qué? Por cómo le cuelga el manto. No se han fijado en ese detalle, se recuerdan ese detalle, que está con las manos juntas y el manto pues sí, como que le doblado, le cuelga. Yo digo, ahí voy yo. Ese es mi huequito, está como a gusto. María se pone al servicio y 2000 años después sigue dando frutos, esa apertura a la gracia. Dios es inmenso, es infinito, no lo abarca el universo. Dios no se puede contradecir a sí mismo. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es amor, todo eso. Su creación, ¿qué va a ser? Va a ser buena, va a ser perfecta, va a ser maravillosa, va a amar. Nosotros somos todo eso. A nivel criatura, no les estoy diciendo que somos dioses. Solo estoy diciendo que somos la creación por excelencia de Dios. Y más aún somos hijos de Dios. Somos producto del pensamiento de Dios. Somos producto del amor de Dios. A mí me explotó la cabeza cuando me dijeron, Dios te soñaba desde la eternidad y tus padres hicieron realidad el sueño de Dios. Y no manches, sí es cierto. Dios me ama desde la eternidad y gracias a mis papás, ellos colaboraron y existo yo. De la misma manera que María colaboró con Dios y existió Jesús. Dios te creó pensando en algo y en algo hecho a tu medida. El reto es que te abras a la gracia como María y que digas, he aquí la esclava del Señor, he aquí el esclavo del Señor. Hágase como me has dicho. Y por favor, quitémonos de la cabeza que la voluntad de Dios es algo pesado, es algo difícil, como que lo relacionamos a la cruz. ¿Han visto la película de la Pasión de Cristo, no? Jesús, así bañado en sangre literal, y le ponen la cruz gigantesca. Obvio, la cruz lo tumba. Y entonces Jesús vino a morir por nuestros pecados. No estoy diciendo que no sea cierto, sí vino a morir por nuestros pecados. La cruz estaba pesada, muy pesada. ¿Esa era su misión? Sí. Jesús lo hizo en total libertad y con amor. Él lo decidió. Él pudo haberse escapado todas las veces que quiso. Y él decide abrazar la cruz. De hecho, a mí me encanta, justo en la película le dan la cruz y él la abraza.
por favor no hagan las cosas porque, es que tengo que ir a misa. Me repatina cuando dicen eso. Es que tengo que ir a misa. A ver, cambia el tengo por quiero. Tengo que ir a pandillas. Quiero ir. Tengo que ir a apostolado. Tengo que hacer mi tarea. Tengo que ayudarle a mis papás. Tengo que darle raid a mi hermanito. No, cambia, quita el tengo por quiero. Porque ya no nada más es una imposición, una tarea obligada. Es una misión que tú aceptas. Te puedes santificar lavando los trastes. San Martín de Porres se santificó barriendo. Tú te puedes santificar lavando trastes, pasando el examen, haciéndole paro a tu mamá, viniendo a pandillas. Te puedes hacer santo. No necesitas ser la madre de Dios. Dios escoge a María para ser su madre por una razón, porque se le dio la gana. Dios nos escoge a nosotros para nuestra misión por la misma razón, porque se le dio la gana. Porque nos ama tanto, cree en nosotros y espera de nosotros que demos ese fruto, que aprovechemos esas gracias. Es como, vamos a ponerlo en términos muy tontos. Si alguien te regala una blusa, ¿qué le dices? Gracias. Y no ves a esa alguien hasta dentro de 2 semanas y ya sabes que la vas a ver, ¿qué haces? Te pones la blusa. A lo mejor no es tu favorita, pero pues sabes que vas a ver a la persona y te la pones. ¡Ay, qué bonita se te ve! ¡Ah! Y la persona que te lo regaló dice, ¡ay, mira, sí me gustó! Y se emociona. Llévenlo eso a tu vida. Dios te regaló la vida. Úsala, explótala, sácale jugo, vívela, ama, ábrete a la gracia. Igualito como lo hizo María. No van a escribir dogmas de nosotros, no se emocionen, no. Pero nuestro objetivo sí es llegar a donde está ella, que es al lado de Jesús, es al cielo. Y ahí sí no hay compromiso. O sea, del verbo no hay negociación. Es sí o sí. A eso estamos llamados todos. Y más nosotros, que venimos a misa, que vamos al apostolado, que vienen al grupo, la tenemos más fácil. No es lo mismo llegar por la libre que llegar por la autopista. Y si nosotros estamos en la autopista y no llegamos, pues más culpa tenemos y más, pues sí, Dios nos va a decir, no manches, la tenías toda y, o sea, como cuando repruebas por faltas, no manches. O sea, ya lo tienes, ya está ahí, regalado. Yo soy muy corajuda y me desespero muchas veces, es algo en lo que debo de trabajar. Y una de mis frasecitas es, si Dios ya te lo dio, úsalo. Cuando me enojo con alguien. Pero sí es cierto, si Dios ya te dio la vida, úsala. Si Dios ya te dio las gracias, úsalas. A ejemplo de María.